Bendiciones, buenos días te dé el Señor, que tengas shalom en tu casa. Bueno, continuemos con la mayordomía. Hoy vamos a ver el mayordomo que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un buen mayordomo de Dios sabe que tiene que pagarle al César lo que es del César. Es aquel que paga sus impuestos y está al corriente en todos sus pagos. Y nunca le debe a nadie, porque sabe que el que lo prospera es el hacedor de todas las cosas. O sea, ¿quién nos prospera? Dios. También es aquel que le da a Dios lo que es de Dios. Nunca luchando por pagarle al Señor o nunca sintiéndote mal. Ay, tengo que dar mi diezmo. O doliéndote el codo porque tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Siempre está tu corazón honesto, sabiendo que también a Dios le debemos de pagar. Si pagamos aquí en lo terrenal, con mayor razón en lo espiritual, lo que es de Dios, que en lo terrenal espiritual vendría siendo los diezmos y ofrendas. ¿Jesús dio esa ordenanza? Sí, Jesús la estableció para el crecimiento de cada país en el mundo y el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Dios estableció que se dieran en el mundo, en cada país, los impuestos y que también se dieran en el mundo los diezmos y ofrendas para el reino de Dios, para que se siga extendiendo. En Lucas 20, 22, 25 dice: ¿nos es lícito pagar impuestos al César o no? Pregunta Jesús. Entonces Jesús le dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí le estaban, los romanos cobraban un impuesto, entonces ellos no eran romanos, sino que eran judíos y vivían en ese lugar y les pertenecía, pero los romanos quisieron cobrar otro impuesto. Entonces aquí lo querían los fariseos atrapar a Jesús en algún enredo, en alguna equivocación, para echarle en cara y para detenerlo. Por eso Jesús les contestó que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Jesús y los discípulos pagan impuestos? Sí, porque Él vino a cumplir toda la ley y justicia. Jesús vino a enseñarnos, vino a mostrarnos que realmente así como Él cumplió, pues nosotros tenemos que cumplir. Esto lo vemos en Mateo 17 del 24 al 27. Dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, o sea, un salario de 2 días, eso es el dracma, del impuesto del templo, y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no les escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un ciclo. Un ciclo es un salario de 4 días. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces aquí podemos ver que Yeshua no quería causar ninguna polémica, ninguna situación diferente, sino obedecer lo que él sabía que tenía que obedecer aquí en la tierra con las personas seculares, porque los romanos eran gentiles. Entonces los romanos cobraban un impuesto sobre impuesto, es decir, los romanos les cobraban al templo impuestos, pero luego a las personas también les cobraban impuestos. Entonces Jesús no quería tener ninguna cosa que le estorbara para seguir hablando la palabra, seguirla compartiendo y no dar un mal testimonio, sino al contrario, un buen testimonio. Vemos al Señor Jesús dándole a Pedro una gran enseñanza
de pagar los impuestos y mostrándole que él siempre suplirá a sus mayordomos fieles. Entonces vemos cómo la fidelidad de Yeshua se encontraba en su estilo de vida a diario y lo mostraba. No solamente lo hablaba, sino mostraba el testimonio. ¿Debemos tomar a nuestras autoridades con respeto? Sí, debemos, porque el Señor lo estableció para nuestro bien. En Romanos 13 del 1 y 4 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Versículo 4 dice: pues es para ti un ministro o un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, si nosotros estamos bien con las autoridades, pues no tenemos que temer nada, porque sabemos que andamos caminando honestamente. Aunque ahorita hay muchas situaciones que se han vuelto tan injustas, pero si tú te tomas de la mano del Señor, el Señor te va a tener una buena respuesta, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a cuidar. ¿Para qué? Para que no venga sobre ti algún castigo. ¿Qué pasa si no me sujeto? Se acarrea problemas porque se opone a lo que Dios establece. En Romanos 13, del 2 al 3 dice: por tanto, el que resiste a la autoridad, o sea, la autoridad terrenal, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. O sea, Dios puso esas autoridades, por eso están ahí esas autoridades. Si tú resistes, pues te opones a lo que Dios está estableciendo. Y también tú dirás: ay, pero son esto, son aquello. O sea, muchísimas cosas pudiésemos hablar, pudiésemos decir. Pero la palabra del Señor dice que el pueblo tiene lo que merece. Si tú te comportas correctamente, no vas a merecer malo. Si tú te comportas incorrectamente, bueno, estás mereciendo esa autoridad que puso Dios. Dice: y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Y aquí viene la contestación, y aquí viene lo que tenemos que hacer. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces Dios nos enseña a obedecer a través de las autoridades. ¿Por qué? Porque hay propósito en las autoridades que Dios ha puesto. Si pago mis impuestos, ¿viviré en un país mejor? Bueno, se puede decir que sí, porque es lo que Dios dijo. Dijo que, claro que sí, ese concepto nace en el corazón de Dios para todas las naciones. Entonces, si no pagamos impuestos, imagínate cómo viviríamos peor, ¿ok? Tú dices: es que se llevan todo, pero Dios nos da ese mandato de pagarlos. ¿Para qué? Pues bueno, si no tuviésemos lo que tenemos, el agua potable, la luz, no estuvieran barridas las calles, o sea, estuviéramos viviendo de una manera peor. De alguna manera se está arreglando cosas en cada país, no como quisiésemos o en la excelencia que quisiésemos, ¿verdad? Pero bueno, se está haciendo. Y si no nos encontramos conforme con lo poco que se hace, entonces pues pidámosle al Señor para que las autoridades se sometan ellos también y hagan lo correcto. Amén. En Romanos 13 del 6 al 7 dice: pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Versículo 7: paguen a todos lo que deban.
al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces, si obedecemos en cumplir lo terrenal con los impuestos, o con el tributo, o con el temor a las personas, o con honrarlos, entonces no temeremos. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios en la obediencia. ¿Cómo le doy a Dios lo que es de Dios? Debo dárselo con muchísima alegría y gozo. En 2 Corintios 9 al 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, ni por aflicción, ni por limitación, ni por enojo, ni por pleito. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Entonces tenemos que aprender, hermanos, este mandamiento que Dios nos está dando, que debemos de darle con alegría. Debemos de darle como propusimos en nuestro corazón. Si propones, si propones darle al Señor una cantidad, pues dásela como propusiste, pero de buena gana, no con lástima. Ay, le tengo que dar. Ay, que de darle. Ay, no, tengo que entregarle lo que le prometí, lo que le dije. No debe de ser así, porque Dios ve en tu corazón. Entonces dale con alegría y con mucho gozo. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón, ve tus pensamientos, ve tu levantar, ve tu acostar, ve tu actuar, nos ve en todo tiempo el Señor. El mayordomo fiel en esto se goza, de mirar más allá y de saber en su corazón que se está extendiendo el reino de Dios. Entonces, si tú no tienes esa mirada espiritual de decir, bueno, las diezmos y ofrendas y las primicias son para que se extienda el reino de Dios. Si tú lo ves, ay, no, es para esa persona, mira, mira el otro, mira aquello, estás mal. Porque de alguna manera, se va a extender el reino de Dios, se va a compartir la palabra. Si no la comparten la palabra, no gastan las personas que se les entrega, pues bueno, ya darán cuentas al Creador, tarde o temprano estarán ante el trono celestial dando esas cuentas también, porque así como la oveja da cuentas, el pastor, el sacerdote, el anciano va a dar cuentas al Señor. Entonces toma en cuenta eso, que Dios cada uno vamos a responder delante de Él. Entonces, si tú quieres ser un mayordomo, pues gózate y mira más allá de lo natural, de lo terrenal, de lo visceral. Entonces ve lo espiritual. Dios quiere bendecirnos, claro que sí, pero quiere que nos sometamos a su manera de pensar, a su manera de actuar, a su manera de que Él nos dejó los mandamientos, estatutos y leyes. Vamos a ver qué bendiciones nos quiere dar Dios. Dios nos quiere dar mucho porque Él es el dueño del oro y la plata. Nosotros tenemos que creerle para recibir las bendiciones si tú obedeces la palabra. Dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Aquí te está hablando muy claro que todo es de Él y que es el Señor de los ejércitos, o sea que es el poderoso gigante y es guerrero. Entonces tenemos que entender que todo le pertenece a Él y a quien quiere se lo da. Sobre todo se lo da al humilde y al sencillo de corazón. Muchos tienen riquezas, muchos te preguntarás, ay, tienen riquezas y no viven agradando a Dios y porque son millonarios, porque tú no sabes quién se los está dando. Tú no sabes si se los está dando Dios o se los está dando un espíritu malo para que se pierdan más. Entonces, Dios se lo va a dar al humilde y al sencillo, nada más porque obedece. También tenemos que aprender que así como es el oro y la plata del Señor, que Él se lo va a dar a quien Él quiere,
no vivamos o dependamos de que, no, pues todo es tuyo, dámelo Señor, queriendo más lo terrenal que lo espiritual. Dios nos quiere bendecir, pero debemos creerle a Dios que somos hijos. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Estamos para bendecir y no para andar pidiendo. Entonces tenemos que entender esta parte, que si Dios nos quiere bendecir, no es para nosotros retenerlo, es estar ayudando, es estar apoyando, es estar bendiciendo a otros, a los que realmente necesitan, no a los perezosos, no a los que les gusta vivir de la gente. Esto lo vemos en Deuteronomio 15:6, dice: pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Ven que es una promesa de que Dios bendecirá, pero hay condiciones. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Fíjense qué bonita promesa nos extiende el Señor. Una dice que no, que uno prestará, y la segunda es que no tomaremos prestado. Entonces, dice que tendrás dominio sobre muchas naciones. Cuando alguien tiene muchas riquezas, tiene dominio sobre otras naciones y le prestan. Y las naciones no tendrán dominio sobre ti porque, bueno, eres un país próspero, ¿no? Como ahora El Salvador es un país próspero, y lo impactante es que El Salvador no tiene ninguna deuda. Fíjense qué impresionante, todo porque saben que el presidente fue sabio y fue entendido, y dice que teme a Dios. Entonces ese temor a Dios lo vamos a ver posteriormente, porque dice que por su fruto conoceremos a las personas. Hasta ahorita él terminó con la delincuencia. Fue muy criticado el presidente de El Salvador, pero terminó con la delincuencia y ahora no tiene ninguna deuda. Es impresionante. O sea, ¿sabes lo que es un país no tener ninguna deuda? Es como decir, México no tiene ninguna deuda. Uy, gloria al Señor, ¿verdad? Así El Salvador. Pero el presidente se dice temeroso de Dios. Tiene una esposa que es evangélica. Entonces vemos la bendición cómo se va extendiendo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es tu condición? Ponte a reflexionar ahí en tu casa. ¿Tú prestas o tú pides prestado? Entonces tenemos que pensar en esto. ¿Presto o tengo deudas constantemente? Entonces, si tienes constantemente deudas, no estás siendo bendecido. Y hay una promesa, dice que seremos prosperados. Sí, obedecemos, sí, caminamos en la palabra, sí, tenemos comunión con Dios, sí, bendecimos a otros, y no somos egoístas y no lo quedamos nosotros, no. Otra bendición es creerle a Dios que Él nos enriquece y no el hombre o el sistema o lo que yo trabajo y porque eso tengo. O sea, yo lo tengo porque yo trabajo, mi trabajo me ha costado. También sabemos que el trabajo nos lo da Dios, y las fuerzas te las da Dios, porque si Dios te quita las fuerzas, no puedes trabajar. En Génesis 14:23 dice que no tomaré, Abraham está hablando aquí, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Aquí el rey le estaba diciendo a Abraham, ganaron una batalla, le dijo, llévate todo. Pero Abraham le dijo que no. ¿Por qué? Porque Abraham no ambicionaba más, ni mucho menos dependía del hombre, sino de Dios. Sabía Abraham que las riquezas vienen de Dios. Entonces tú tienes que aprender, las riquezas no vienen de los hombres, no dependo de los hombres, y no viene de mi trabajo, no viene de mi esfuerzo, porque todo eso te lo da el Señor. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos, reconociendo primeramente quién nos lo entrega, quién nos lo da. Entonces también Dios quiere darnos bendiciones por creer que nos dará 100 veces más. En Mateo 19:29 dice, y todo el que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre,
o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí les está diciendo Yeshua una clave. ¿Cómo vas a recibir 100 veces más? No es por tu linda cara, por tu esfuerzo, porque tú quieres, o no es una varita mágica, Yeshua, decir, ¿sabes? Ahí te los voy a mandar. No, hay condiciones. La condición de Yeshua es dejar el mundo para seguirlo a Él y tener una vida eterna y estar haciendo nuestra casa no en lo terrenal. Él quiere que hagamos nuestra casita en el cielo. Acuérdense que Él dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a ir a hacerles moradas, unas moradas eternas. Entonces la mente de un cristiano siempre tiene que ir cambiando. No tiene que ser estar en lo terrenal, tu mente no tiene que estar en lo terrenal, haciendo estas riquezas terrenales para mí, porque en realidad cuando nos vamos, nada nos llevamos. Entonces Dios quiere que nosotros confiemos en Él completamente para que lleguen esas bendiciones a través de la obediencia, a través de seguirle. Entonces, y tiene que ser a su manera, no a la nuestra, como nosotros querramos, como pensamos nosotros. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, no le querramos hacer la plana a Dios de cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo y es el sabio de sabios y sabe lo que nos conviene. Amén. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Era un hombre que no confiaba en las riquezas de los hombres, sino que confiaba en que Dios lo había prosperado. Además, dio los diezmos al representante de Dios y sabía que era para extender el reino de Dios. Abraham sabía para qué eran las riquezas y cómo se administraban y en dónde se daban. Vamos a ir a Génesis 14 del 18 al 21. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, o sea, Salem significa Jerusalén y Jerusalén significa ciudad de paz. Dice que entonces el rey de Salem sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador, o sea, dueño del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Y a Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Por qué digo Abraham y no Abraham? Porque aquí todavía no se le cambiaba el nombre a Abraham. Entonces, sabemos que sabía reconocer Abraham que Dios era el dueño de todo. Y la pregunta sería, ¿tú le reconoces a Dios como dueño de todo? ¿Como el Dios Altísimo? ¿Le reconoces como creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay? ¿Le reconoces en tu vida que todo lo que tienes, hasta tú mismo, le perteneces a Él? Entonces vemos como el versículo 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Anteriormente pudimos ver que le dijo, toma todo, agarra todo, solamente dame a las personas y quédate con los bienes. Y Abraham le dijo que no, porque no quería que algún día este rey pudiera hablar y decir, ay, todo lo que tiene Abraham yo se lo di. Una persona terrenal dárselo, no van con los cristianos, no van con los espirituales, porque eso solamente lo da Dios. Todo lo que tenemos te lo ha dado Dios. Como te repito, no es tu esfuerzo, no es contigo mismo, sino es con el Dios Altísimo que te dio esas fuerzas, esa salud para ir a trabajar. ¿Puedo tomar prestado de los diezmos? Sí, sí puedes tomar prestado de los diezmos o de las ofrendas, pero pagarás un 20% o una quinta parte de impuestos. ¿Por qué? Porque es el dinero del reino de Dios
y no nuestro, porque es del Señor. Si hay alguna necesidad urgente, claro, puedes tomar el diezmo, pero tienes que tener conciencia de que lo tienes que regresar con un 20%. En Levítico 27:31 dice, y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Entonces Dios no nos esconde nada, Dios nos habla muy claro lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, cómo lo debemos de hacer. Y no tenemos que hacernos los loquitos de que no entendimos, de que no vimos, de que no leímos, de que no lo había visto. No, aquí está muy claro lo que Dios nos demanda, lo que tenemos que hacer cuando pedimos o tomamos dinero de los diezmos, que no te los debes de gastar, no los debes de llevar a cabo en tu vida para hacer gastos, sino que tienes que guardarle el diezmo al Señor para cuando te congregues, para donde vayas, para el que te dé la palabra. Tienes que darlo, no te lo tienes que quedar. Entonces tienes que aprender a obedecer desde ahí, desde que el diezmo no lo tienes que tomar prestado, porque es del Señor, no es tuyo. Y si tú lo tomas prestado por alguna necesidad, puedes hacerlo. Pero si tú te lo gastas por gastártelo, estás haciendo mal y no has entendido la palabra. No has nacido de nuevo, porque no respetas las cosas del Señor. Aunque digas, luego las repongo. Sí, claro, Dios te lo permite, pero hay unos que no reponen lo que le pertenece al Señor. Y eso es donde está mal, eso es robarle al Señor. Dice que Dios cree en la extensión de su reino, es por ello que pone este impuesto del 20%. Entonces, si tú estás muy apremiante en algo, no tienes para comer, no tienes para vestir o calzar, no tienes para la renta, etcétera, qué sé yo, qué situación puedas estar pasando de un momento a otro, hacerlo, tomar prestado, pero que no se haga una costumbre hacerlo, porque hay que tener respeto por las cosas del Señor, que es un mandamiento en el cual tú no lo puedes quebrantar tan fácilmente, porque vendrán consecuencias a tu vida, y Dios no quiere que tengamos consecuencias. Dios no quiere que tengamos problemas con Él, sino al contrario. Él entiende, Él comprende, Él nos escucha, Él nos ve y nos ve el corazón y sabe que tengo esa necesidad apremiante y que puedes hacerlo con toda libertad, sin condenación. Pero si no lo regresas, si no lo retribuyes con el 20% y si nunca más das lo que le corresponde a Dios, entonces sí, Dios se va a enojar. Dios no te va a bendecir, no te va a premiar, no vas a recibir 100 veces más, no vas a recibir esas bendiciones del que es el dueño del oro y la plata, que es el Señor. Entonces a veces esperamos y esperamos. No, tú dijiste que me ibas a enriquecer, sí, pero hay que ver las maneras y las formas como me dijo que me iba a enriquecer. No como yo quiero, no es como yo pienso, es como Dios quiere, es como Él piensa. Es que ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere de mi vida. Entonces tenemos que pensar en empezar a respetar el instructivo de la vida, que es la Biblia, para hacer la voluntad del Señor, para ser próspero espiritualmente primero, porque a veces queremos lo material y no lo espiritual. Entonces primero Dios te va a dar lo espiritual para que aprendas a administrar lo natural. Y no es al revés, no es que te va a dar primero lo terrenal y lo último lo espiritual, no, es primero lo espiritual y después lo terrenal. Amén. Pero el que te lo va a dar, te lo va a dar. ¿Cómo podría llevar a cabo este mandato, lo del César al César y lo de Dios a Dios? 1. Llevarlo a la práctica. 2. Empezar a pagar. 3. Debo creerle a Dios y darle con gozo lo de Él. 4. Hay más millonarios queriendo dar que cristianos clamando a Dios por bendición. O sea, clámale a Dios, clámale al quien debes. 5. Debo tomar el carácter de Abraham, darle a Dios su diezmo y creer que es Dios el que bendice y no el hombre.
6. Debo de ser bendición y no siempre estar pidiendo y endeudándome. 7. Debo practicar y enseñar estos principios a los que están a mi alrededor, a la familia, a los amigos, a los que se puedan. Entonces, deseo de todo mi corazón que lleves esta enseñanza en todo tu ser y seas un mayordomo que entiende la perfecta voluntad de Dios, con una amplia visión de extender su reino, dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bendiciones, hermanos.